En esta primera guía revisaremos las técnicas de anudamiento. El anudado quirúrgico es la técnica más elemental de cualquier procedimiento quirúrgico. Los nudos deben de ser ejecutados con la técnica adecuada para cada tejido y ajustados lo suficiente. Los tipos de nudos empleados en cirugía son pocos y son sencillos, pero es importante que sus principios básicos sean bien comprendidos. Como veremos en la segunda guía, las suturas continuas se realizan por medio de puntadas, mientras que las discontinuas se realizan por medio de puntos. Se llama punto a la suma de la puntada más el nudo. Se dice que se ha dado una puntada cuando se ha pasado simplemente el hilo a través de los tejidos que se van a reunir. Uniendo los labios de una herida y ciñendo el nudo, se ha realizado entonces un punto de sutura. El nudo ordinario se compone de 2 seminudos, también llamados medios nudos, superpuestos, los que se realizan enlazando y cruzando cada cabo alrededor del otro. El primer seminudo es el seminudo de afrontamiento, ya que su función es afrontar los tejidos, mientras que el segundo es un seminudo de fijación, ya que ayuda a mantener fijo el primero en su posición y con una tensión adecuada. El punto se compone entonces de la lazada, el nudo necesario para poder lanzar el cierre y que se mantenga ajustado, los cabos o chicotes, que son los extremos libres del hilo. Se denomina seno del nudo al espacio circular formado al cerrarse la lazada. Nudos mal realizados pueden provocar complicaciones graves e incluso pueden llevar a la muerte del paciente. Cuanto a la mecánica de los nudos, hay 3 fuerzas que interactúan y que deben considerarse para la ejecución de un nudo. La primera es la fuerza de resistencia, aquella que los tejidos oponen al afrontamiento. Es la que hay que contrarrestar cuando se pretende coaptar los bordes separados y cerrar una herida. La fuerza de potencia es la que debe efectuar el cirujano para poder vencer a la anterior y se realiza ejerciendo tracción sobre el hilo. El seminudo entonces se ciñe y las superficies separadas se adosan. Finalmente, la fuerza de fricción es la oposición que el nudo ofrece para dejarse ceñir o deslizar, tanto en uno como en otro sentido. Existen ciertas condiciones que deben cumplirse para que un nudo sea efectivo. Como primero, se debe emplear el nudo más simple según el material que se utilice. Además, este debe ceñirse bien, es decir, tiene que ajustarse perfectamente. Debe de ser sólido, esto es que una vez que ceñido permanezca firme. Su ejecución debe ser fácil y rápida. Debe también ser lo menos voluminoso posible. Esta condición interesa especialmente en suturas perdidas, con el fin de atenuar la reacción tisular que se puede producir, y así disminuir la tarea del organismo para absorberlo o enquistarlo. Antes de pasar directamente a la realización de los nudos, se debe tener en cuenta qué tipos de nudos existen y también se debe saber la denominación que se le da a los cabos durante el proceso. Cada uno de los extremos del hilo luego de realizar una puntada se denomina un cabo. El cabo proximal es el más próximo al cirujano, mientras que el distal es el que está más lejos del mismo. El cabo libre, también denominado cabo móvil, es aquel que no tiene nada en su extremo, cuando el cabo fijo es aquel que tiene la aguja, la pinza o algún otro objeto en su extremo. El cabo chicote son cada uno de los hilos sobrantes que se cortan luego de haber terminado un nudo. Las situaciones en las que un cirujano debe realizar un nudo son muy variables, por esto se cuenta con diferentes alternativas que se describirán a continuación. En primer lugar se encuentran los nudos manuales. Estos pueden ser bimanuales o monomanuales, según sea una o las 2 manos las que participen activamente en la maniobra. Es poco habitual que el anudamiento sea exclusivamente manual. En cuanto a los métodos bimanuales en los que ambas manos trabajan, son apropiados para los casos en los que ambos cabos son libres y tienen aproximadamente igual tamaño y superficie, mientras que los monomanuales se usan perfectamente cuando los cabos son de distinto largo o bien cuando uno solo es de libre. En el caso de los nudos instrumentales, el anudamiento se realiza exclusivamente con instrumentos. Esta técnica se usa principalmente en lo que es microcirugía. En el caso de los nudos mixtos, la maniobra de anudamiento se realiza empleando tanto el instrumental como las manos. Tiene múltiples ventajas y por esto es la elección de rutina. Ahora sí entraremos en lo que es las técnicas propiamente. No hay ningún método que por sí solo contemple todas las situaciones que pueden ocurrir eventualmente durante una cirugía, por lo que es ventajoso dominar varios métodos para la ejecución de un nudo a fin de afrontar las diferentes circunstancias que puedan presentarse.
Existen descritas diferentes técnicas de anudamiento. Se describen a continuación las técnicas más difundidas para el nudo llano y el nudo cirujano. Primero, las técnicas para el nudo llano: la monomanual de Boucher, la monomanual del pulgar y la bimanual del dedo índice. En cuanto a las técnicas para el nudo cirujano, tenemos la técnica de Gore-Band, que puede ser monomanual o bimanual, y la técnica de mezzo o cabos libres. En cuanto a los nudos instrumentales, tenemos el nudo llano y el nudo de cirujano. Sin embargo, debemos recordar que lo más frecuente es anudar combinando técnicas en lugar de emplear una sola pura. En cuanto a la primera técnica para el nudo llano, la técnica de Boucher, es una técnica clásica que habitualmente se realiza en forma monomanual, donde uno de los cabos es fijo, aunque puede hacerse también con las dos manos activas cuando ambos cabos son móviles. El nudo llano con la técnica del pulgar es una técnica bimanual donde ambos cabos son libres y es poco difundida en el medio, pero es habitualmente empleada en otros países. El nudo llano, según la técnica del dedo índice, es una técnica bimanual, diseñada para ser ejecutada con los dos cabos libres, manteniendo el activo siempre en el distal. El primer seminudo se realiza con la mano izquierda, mientras que el segundo se efectúa con la misma técnica pero con la mano derecha. El nudo de cirujano, según la técnica de Gore-Band, es la técnica de ejecución manual que es muy semejante a la maniobra de Boucher para el nudo llano, solo que en lugar de preparar una lanzada simple, se prepara una doble, envolviendo los dedos tercero y quinto de la mano izquierda con doble vuelta. El nudo se completa efectuando un segundo seminudo con alguna de las maniobras indicadas para el nudo llano. En el nudo llano instrumental, básicamente la técnica consiste en tomar con una mano, la izquierda en los diestros, uno de los cabos que suele ser el que tiene la aguja, que va a ser el cabo fijo, con el cual se da la vuelta alrededor del extremo de un instrumento empuñado con la otra mano. Luego el instrumento toma el otro cabo, que es el cabo móvil, por su extremo y ejerciendo tracción lo hace pasar por el interior de las vueltas, con lo que se constituye el primer seminudo. Para el segundo seminudo se repite la maniobra en forma inversa. El portagujas debe quedar siempre en el seno del nudo. El nudo de cirujano instrumental. La técnica es similar a la anterior. La única diferencia es que en el primer seminudo
El hilo describe una vuelta extra alrededor del portaaguja. Evitar que exista una tensión excesiva en el hilo, ya que puede romperse tanto el hilo como el tejido que éste está anudando. Se debe tensar el hilo de forma sostenida, es decir, no dar tirones. No se debe dañar la sutura con el portaagujas, ya que la presión con el portaagujas debilita la sutura. No se deben ajustar mucho los puntos, ya que se debe considerar la inflamación posterior. Se deben hacer los seminudos necesarios según el tipo de material de la sutura. Es importante que las suturas que son enterradas tengan los chicotes lo más cortos posibles. Las hebras muy largas dificultan las maniobras, por lo cual deben evitarse. Y finalmente, la aguja del cabo fijo nunca debe pasar por el seno del nudo.